vamos a trasladarnos inmediatamente a Cajamarca. Allí gentilmente nos atiende don Andrés Castro, que es el jefe de Sierra y Selva Exportadora, sede de Cajamarca, que está adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Minerario. Qué gusto saludarlo, don Andrés. Mucho saludarlo, muy amable por la invitación y tal vez precisar que no vamos a hablar de Sierra y Selva Exportadora, sino en esta oportunidad un Así tema es. del agua profesional. Así es. En efecto, sí. El tema puntual que vamos a tocar es el tema de siembra y cosecha de agua en Cajamarca. Eso es el tema puntual, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué se hace necesario trabajar y reforzar el tema de siembra y cosecha de agua en una región como Cajamarca que pierde mucha agua? Hay zonas, que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, donde llueve bastante, ¿no? Pero no tenemos la infraestructura, no tenemos la capacidad para establecer lo que se llama la siembra y cosecha. Sí, yo creo que Cajamarca, al igual que toda la sierra del país, su gran problema es cómo retener el agua de lluvia, que se dan en forma temporal durante el invierno, y que en el caso de Cajamarca se pierde más o menos un 70% del agua, o se va al río, o se va al Amazonas, a la cuenca del Amazonas, o a la cuenca del Pacífico, pero se pierde. Entonces, una de las labores fundamentales es hacer la siembra del agua, que implica una serie de tecnologías para poder infiltrar el agua de lluvia, de tal manera que se pueda aprovechar, ya sea a través de la aparición en ojos de agua, ya sea la aparición de hacer una recarga acuífera, pero que se pueda aprovechar hacia adelante y podamos tener agua en la época de verano. Entonces, como le digo, es una labor muy amplia que viene haciendo tanto el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, y que esperamos realmente que en un tiempo no muy lejano podría rendir sus frutos. La cifra que usted nos menciona, ¿60% de agua se pierde en Cajamarca? Es una Casi cifra un 70, bastante alta. casi un 70% del agua de lluvia se pierde. O sea, no se retiene, se va, como le digo, a la cuenca del Pacífico o a la cuenca del Atlántico, pero se pierde. Esto es una situación bastante complicada. Ahora, usted me explicaba que es necesario aplicar, ¿no?, acciones, ¿no? Lo que se está haciendo en estos momentos con el tema reservorio, con el tema de cochas, ¿es suficiente o se requiere contar con una mejor ya infraestructura? A ver, yo creo que es necesario mover infraestructura. La siembra de agua es lo que actividad que aún está faltando un poco más. Tanto las cochas, que es una actividad mixta de siembra y cosecha, o los reservorios son una actividad netamente de cosecha de agua, entonces lo que está faltando es un poco la siembra. La siembra implica hacer una revegetación de todas las laderas, las partes altas de las cuencas, de tal manera que permita la infiltración del agua de lluvia. Y cuando hablamos de tener una cobertura vegetal, hablamos de forestación, hablamos de cobertura con pastos, hablamos de cobertura incluso con cultivos, de tal manera, que vuelvo a reiterar, se nos permita infiltrar el agua de lluvia. Porque lo más crítico es que cuando hay lluvias y no hay cobertura vegetal, hay mucha erosión de los suelos. Una erosión tan fuerte que en muchos casos la lámina o la capa arable del suelo está quedando muy reducida y que además, pues todos sabemos de que al haber esta erosión, arrastra todos esos sedimentos, esa tierra a las partes bajas. Y el ejemplo más típico que tenemos es Gallito Ciego. Gallito Ciego es con un proceso de aclimatación muy alta, porque toda la cuenca alta del Jeque realmente no se está haciendo revegetación, no se está haciendo reforestación. Entonces, esa actividad es la que se tiene que profundizar más, y eso es la siembra de agua. De tal manera que haya un equilibrio entre la siembra y la cosecha del agua. Usted ha puesto el caso de Gallito Ciego, que es una obra de hace muchísimos años, ¿no? ¿Se requieren otras obras tipo similar a Gallito Ciego con las medidas naturalmente técnicas que ahora se aplican en el momento? Sí, yo no creo que en ese nivel, infraestructura más pequeña, reservorios más pequeños, pero sí se requiere en la parte alta a hacer esos sistemas de regulación. Yo le comento, cuando hace, por ejemplo, en Cajamarca tenemos varios ejemplos de algunos reservorios andinos, por ejemplo, Chahualgó, bueno, varias represas que hay como siembra de agua, y que permiten regular un poco el agua. ¿Qué me explico? ¿Cómo regular? En la medida que se haga mayor retención de agua en la parte alta, se evita que haya daños en la parte baja, porque cuando hay en el invierno hay mucha agua en la parte baja y causa inundaciones, causa deslizamientos,
entonces permite regular el agua. Entonces, ese tipo de infraestructura un poco menor, no del tipo de galitos, pero recursos menores es la que falta. Nosotros en algún momento decimos, deberíamos tener en el país un sistema de reservorios andinos que permita, vuelvo a reiterar, retener el agua y ayudar a que en las partes bajas no surjan los problemas que nosotros tenemos en el invierno. Ahora, usted explicaba la necesidad, la importancia de la revegetación. ¿Esto por qué es sustancial para la regulación y sobre todo para un buen manejo adecuado del recurso hídrico? A ver, cuando se habla de vegetación, sobre todo reforestación, ¿Ya? lo que pasa es que las raíces de las plantas permiten introducirse en el suelo y crear una especie de abertura por donde se infiltra el agua de lluvia. Cuando no hay revegetación, no hay cobertura vegetal, el agua de lluvia no se puede infiltrar, se pierde por escorrentía superficial. Entonces, esa es la labor técnica que tenemos que hacer para que se infiltre el agua de lluvia y pueda reabastecerse en las partes bajas, reabastecerse en los ojos de agua, reabastecerse en los ríos, en las partes bajas y poder regular todo este sistema. Porque vuelvo a reiterar, si no hay revegetación, no se infiltra el agua de lluvia, sino se pierde por escorrentía superficial. Ahora, en Cajamarca, ¿usted considera que se están haciendo esfuerzos entre Estado y empresa privada precisamente para este tema primordial como es la siembra y cosecha de agua? Están haciendo algunos trabajos en la parte de revegetación, por ejemplo, la empresa privada está haciendo algo de reforestación, pero creo que falta un poco, una mayor incidencia en esto. Y cuando hablo de reforestación, sobre todo la construcción de macizos forestales. El ejemplo que tenemos es Granja Porcón, que tiene casi 10.000 hectáreas de bosque, y es la zona donde más se filtra el agua. Y cuando nosotros analizamos aguas abajo en el río Porcón, que baja al Jequetepeque, baja el agua totalmente limpia. En cambio, de las otras cuencas, baja el agua totalmente sedimentada. Entonces, hay un ejemplo bien práctico, cómo se infiltra el agua y a través de la reforestación. Y lo otro, en la época de verano, pues Porcón se precia de tener agua, ahora está envasando agua, incluso está vendiendo agua envasada, entonces tiene agua de forma permanente. Entonces, ese tipo de plantaciones es lo que se tiene que hacer a través de toda la sierra del país y con todas las especies. No solamente las especies de pino, hay otras especies que también contribuyen a una buena infiltración del agua de lluvia. Ahora, lo que se hace en el momento Cajamarca todavía usted considera que es insuficiente. Se requiere contar con infraestructura, una mejor disposición, pero esto pasa también por el tema de recursos. Sí, hay un punto que creo que se tiene que trabajar a nivel de los 3 niveles de gobierno y a nivel de la alianza público-privada. Porque indudablemente hacer grandes plantaciones forestales o hacer reservorios andinos tiene un costo y hay que ver cómo se financia todo eso, incluso con la cooperación técnica internacional, porque reitero, no es fundamental retener esa agua de lluvia para no generar daños en la parte baja y tener agua para las épocas de verano o las épocas de escasez. No, y además considerando el cambio climático, ¿no? Que es un tema que se tiene que tomar en consideración, don Andrés. Sí, indudablemente. Y la reforestación ayuda en eso del cambio climático. Por un lado, regula el agua, y por otro lado, hay una gran concentración de anhídrido carbónico en las plantaciones, de tal manera que se convierte en una especie de sumidero del carbono, el anhídrido carbónico que genera la actividad humana. Entonces contribuye en ambas partes, también, vuelvo a reiterar, evita la erosión de los suelos, que se está convirtiendo en un problema crítico para el país. Es un aspecto que a nivel nacional no lo estamos cuidando todavía, pero hay mucho pérdida de suelo, mucha erosión de los suelos, y tendemos yo llamaría a una especie de culturarse en el futuro, un área sin cobertura vegetal, y que tendríamos serios problemas con el suelo. Una pregunta final, don Andrés Castro. La población, sobre todo la que está dedicada al sector de la agricultura, ¿está lo suficientemente preparada o también es un factor a tomar en consideración capacitaciones, prepararlos, brindarle información de primera mano, justamente para entender la importancia de lo que es siembra, cosecha de agua, revegetación?
Indudablemente que todavía falta capacitación. Yo diría que hay una muy buena población que ya está preparada, que ya hace ese tipo de labores, pero el mayor problema que tiene esta gente es la parte financiera. Entonces el Estado tiene que contribuir, cuando yo hablo del Estado, esos sus tres niveles, nacional, regional y local, tiene que contribuir no solamente con el financiamiento, sino con una asistencia técnica y capacitación permanente, de tal manera que se pueda ir entendiendo y manejando todas estas formas de regulación y manejo y gestión del agua. Muy bien, don Andrés Castro, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, habiendo brindado información valiosa, ¿no?, sobre la experiencia de cómo se debería trabajar en el tema de siembra cosecha de agua y sobre todo la importancia de la revegetación que implica tener árboles forestales, herbáceos, tener pastos y que esto genera desarrollo, genera sostenibilidad, que es lo más importante. Le agradezco, no sé si tenga algo que agregar, por favor. No, le agradezco a usted la oportunidad de poder dirigirnos a este espacio tan importante y felicitarlo por la labor que hace. Y hay que continuar. Esto de la siembra y cosecha de agua debe convertirse en una política nacional, en una política permanente, de tal manera que todos los gobiernos la puedan ejecutar. Porque vuelvo a reiterar, eso nos va a ayudar a regular el agua y a contribuir con este problema del cambio climático que tenemos a nivel mundial. Muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con don Andrés Castro, desde Cajamarca.